Cae el consumo de energía, sobre todo en comercios y en residencias familiares. Aumentó levemente en el sector industrial, aunque evidentemente si no se produjera un corte no es porque haya habido un alto incremento en la producción, sino sobre todo porque la caída del consumo, la realidad económica produjo esta merma. Pero también está en debate la situación del gas, de los combustibles. Suben las tarifas y no mejoran los servicios. Para poder analizar este contexto estamos junto a Gabriel Martínez, quien es secretario de organización de la FETERA. Gabriel, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. Decíamos, no parece el mejor de los contextos, porque si bien no ha habido cortes, se está hablando de una suba de tarifas, pero no una mejora de servicios, incluso de una caída del consumo. Tiene que ver también la realidad en los distintos niveles energéticos con lo que pasa en la economía argentina, ¿no? Sí, yo creo que la cuestión del tarifazo estuvo destinado justamente a obligar mermas en el consumo, no solamente de electricidad, sino también de los combustibles. De todas formas, a medida que bajan las temperaturas en el invierno, ha habido cortes tanto de gas y electricidad para la industria. En diciembre de 2015, o en enero, cuando se produce el decreto de emergencia eléctrica en la Argentina, se argumenta entre varios sustentos, que el margen de seguridad entre la capacidad de generación que había en el país y el consumo pico, en los momentos de consumo más agudo, no superaba el 5%, lo que quiere decir que la salida de servicio de una máquina importante en el área de generación podía dar lugar a apagones notables, que de hecho sucedía incluso antes del cambio de gobierno. ¿Qué significa esto? Significa que los análisis que se habían hecho con respecto a los problemas en distribución, y se analizaba sobre todo Edenor y Edesur, porque la información del resto del país estaba bastante sesgada, bastante oculta, sobre todo cuando los cortes se producen en los barrios periféricos y no en las zonas centrales o más turísticas, atribuían los problemas al área de distribución. Son las empresas distribuidoras las que no han hecho las inversiones, no han colocado los cables nuevos, los transformadores, no han mejorado la red. Sin embargo, el decreto de emergencia ya desnuda el problema de la falta de capacidad instalada a la hora de la generación, la falta de usinas, la falta de máquinas generadoras. No ha habido desarrollo de nuevos generadores en el periodo corto de la asunción del nuevo gobierno hasta ahora. No es posible construir nuevas usinas. Es decir, que esta política energética de Macri no provocó mayor cantidad de energía, sino que lo que hizo es ponerle un freno al consumidor. Lo que hizo fue aumentar las tarifas con el argumento de que trasladaba subsidios desde el Tesoro Nacional hacia el bolsillo de los usuarios, ¿no? Sin embargo, hay números oficiales también que hablan de 160.000 millones de inversión para paliar la crisis energética, de mayor incidencia del ámbito privado, además del estatal. ¿Cuál es su lectura? Bueno, hay que ver a qué le llaman inversión, ¿no? Porque lo que ha habido es compra y venta de empresas también. Pero lo que no ha habido es mejoras en los sistemas de distribución. Yo vivo en la zona sudeste de la provincia de Buenos Aires, un área donde está Mar del Plata, yo soy marplatense, y donde hay consumo intensivo por efecto de el turismo, tanto en invierno como en verano. Ahora, la empresa distribuidora eléctrica de esa zona no solo no mejora el sistema de distribución, sino que está vaciándose luego de un proceso de doble venta. El grupo Camusi le vendió al grupo Masferlein, el grupo Masferlein le vendió al grupo Pagano, y en el camino aumentaron las tercerizaciones y disminuyó el stock de materiales en los almacenes. ¿Qué significa eso? Que hay menos repuestos para la distribución. Una distribución importante, digo, no es una distribución menor, es una distribución importante. Las empresas nunca pierden, sea por el subsidio del Estado, o sea, por la suba de la tarifa, es un negocio garantizado en el cual no se advierte que eso se pueda generar mejores servicios, mejor calidad, evitar los condicionamientos que hemos tenido. La experiencia desde el 91 hasta ahora, que es la experiencia de todo el periodo de la privatización de los servicios públicos y los recursos naturales, lo que nos indica que estas empresas privadas han sido más parasitarias que empresas que aportaran tecnología
desarrollo de capacidades nuevas y aumento de la capacidad de servicio. Digo, no tenemos usinas importantes construidas con el capital privado. No tenemos líneas de alta tensión desarrolladas con capital privado y no tenemos sistemas de distribución importantes desarrollados a partir del capital privado. Lo que tenemos es una utilización hasta el agotamiento de la infraestructura instalada antes de 1989, una gran captura de tasa de ganancia por parte de toda la cadena de intereses privados, que no son solamente las empresas con sus gerencias, son los grupos de accionistas, el encadenado de intereses accionarios que se dan en grupos de empresas, el vaciamiento de las mismas a favor de empresas de los mismos grupos que son las que endeudan a las que terminan ofreciendo los servicios públicos. La Argentina no solamente perdió la capacidad política de diseñar sus servicios públicos, de administrar correctamente sus recursos naturales, por eso termina importando gas, termina importando petróleo, termina importando naftas y diésel. ¿Estatizar YPF no fue una parte de una solución? Bueno, YPF en realidad no se estatizó. Se compró el 51% de las acciones. El 49% sigue estando en manos privadas y ese 51% el primer negocio que hizo fue con Chevron, donde los acuerdos secretos demostraron que Chevron tiene garantizado el 50% de las ganancias, casi el 0% de la inversión y la toma de ganancia aunque no la subiera. Lo que quiere decir que el 51% estatizado además hizo malos negocios. Bueno, ¿permitió, por ejemplo, la estatización o fue una cuestión casi fortuita avanzar en lo que había sido el descubrimiento de Vaca Muerta o de la posibilidad de explotar Vaca Muerta? La Argentina, Vaca Muerta está en la zona de Loma de la Lata y de Loma Campana. Son áreas de explotación de alto contenido de gas que vienen de antaño. En realidad, el origen de la reapropiación de ese territorio viene de la década del 60 con el gobierno de Arturo Illia, que es el que le quita la concesión a empresas extranjeras y con el tiempo, en la década del 80, ya el gobierno militar descubre el yacimiento gasífero gigante que es el de Loma de la Lata y que permitió no solamente el desarrollo de las redes de gas natural en todo el país, sino también una novedad para la Argentina, el uso del gas comprimido como combustible para el transporte y los vehículos. Ahora, la aparición de Repsol como actor económico importante en el área petrolera y gasífera hizo que hubiera una exportación inusitada, desmedida y altamente no recomendable de parte del gas argentino que se fue hacia Chile y terminamos ahora importando gas, nos agotaron las reservas. Lo de Vaca Muerta es una posibilidad de hidrocarburos altamente costosos que requieren de un procedimiento, el fracking, que está cuestionado en medio mundo, que no quiere decir que el procedimiento tradicional no fuera contaminante, pero sí se habían desarrollado tecnologías en épocas de YPF estatal que permitían una mucho menor contaminación. En la época de Repsol la contaminación fue mayúscula y en las películas de Pino Solana se puede ver cómo las napas de las zonas aledañas a los yacimientos petroleros podían encenderse, el agua se podía prender fuego por el alto contenido de hidrocarburos. Digo, esas cosas no fueron superadas, no fueron remediadas, la contaminación continuó y el fracking lo que hace, de acuerdo a los conocimientos que se tienen tanto en el área de mayor desarrollo, que es la zona de Texas, en Estados Unidos, como en otros lugares donde se han hecho ensayos, es que la ruptura del subsuelo de una manera tan desconsiderada provoca una alteración de las corrientes, las napas subterráneas, o sea, del subsuelo que durante millones de años se acomodó de determinada manera y concibió
las corrientes de agua que se filtran, que son potables, etcétera, y que con estas tecnologías se destruyen todos esos caminos, alteran la composición química, terminan contaminando el agua de subsuelo y también terminan generando movimientos sísmicos de distinta magnitud que ponen en riesgo la vida de los que están alrededor del yacimiento. Es una cuestión peligrosa. Permítame volver al tema de las tarifas. Seguramente que nos están mirando y dicen, bueno, ¿cuál es el tope? ¿Llegaron al límite? ¿Van a seguir? ¿Va a ir acompañando la inflación? Hay una lógica. Claro, porque ahí está la cuestión de la electricidad, la del gas, la de la luz. Aquí se están planteando en Córdoba, en Santa Fe, en varios lugares, amparos, ver cómo frenar esta situación. ¿Se encontró el límite o no hay límite con esta política? Yo creo que lo que hay que cambiar es la política energética. El libre mercado en energía es la liberación del sustrato de todo el proceso económico. Nosotros vivimos en un mundo donde todos los procesos industriales están relacionados con la energía, toda la vida está relacionada con la energía, incluso la vida nuestra, la alimentación está relacionada con la energía. La petroquímica produce agroquímicos. Los agroquímicos se utilizan para mejorar las cosechas, el rinde de los campos y la capacidad de alimentar a más personas con los mismos espacios de terreno. La petroquímica nos nutre de todo tipo de elementos que utilizamos permanentemente, incluso para vestirnos, para curarnos, la cosmética, medicina, etc. Sin embargo, una de las medidas que se adoptó para asegurar el abastecimiento de gas en este invierno fue la restricción del suministro a las industrias, por ejemplo. Usted que describía que es todo energía y el suministro para las industrias fue restringido, ¿no? A nosotros nos retan porque usamos aire acondicionado, ¿no? O sistema frío-calor, y consumimos electricidad tanto para calentarnos como para refrigerarnos en verano. Imagínense qué pasaría si se prendieran cientos de tornos, cientos de fresadoras, procesos industriales que lleven a la fabricación de cosas, que los van a retar también. Les van a decir que no pueden consumir energía. En la Argentina falta inversión en el área de generación, falta capacidad de transporte, estamos al límite del transporte en alta tensión, y falta sistemas de distribución adecuados que atiendan la mudanza de la gente, la migración de la gente. Yo decía, yo soy de Mar del Plata. El área suburbana de Mar del Plata está sometida a permanentes cortes de energía eléctrica. Permanentes, ¿por qué se le corta? ¿Por una cuestión de maldad? No, porque el sistema de distribución es ineficaz, es inadecuado para darle energía a todo el mundo. ¿A quién le cortan? Al que tiene menos capacidad de defensa, de protesta, de visibilidad. El que vive más lejos del centro es el que se queda sin luz. Además, es injusto, es discriminatorio el sistema que tenemos. Por eso requiere de participación popular. Nunca se hizo un plebiscito para ver si queríamos privatizar agua y energía, YPF, gas del Estado, obras sanitarias. Nunca se consultó al pueblo. Bueno, yo creo que después de tantos años de experiencia con la privatizada, con los problemas de los apagones, con los tarifazos, con la falta de provisión de energía en cantidad y en calidad constante, habría que consultar al pueblo si está de acuerdo con este sistema. Nosotros somos trabajadores, no somos de la empresa, nosotros somos del trabajo de las empresas, no tenemos un interés relacionado con la tasa de ganancia. Tenemos un interés relacionado con nuestro saber profesional y con nuestros derechos también como usuarios. Y entonces pretendemos que la energía forme parte de las políticas que discute la gente. Gabriel, muchísimas gracias por ayudarnos a debatir un tema que además es más que sensible, que genere esa sensación inmediata cuando uno tiene que pagar la factura, pero que además tiene un problema coyuntural en lo que sucede en la Argentina. Muchísimas gracias.